Hola, ¿qué tal, hermanos? Qué gusto poder saludarles en este día especial. Feliz sábado. Sin duda alguna, un día para regocijarnos, un día para gozarnos en el Señor. A pesar de las pruebas que quizás hayamos pasado en la semana, el Señor no nos ha olvidado, no nos ha dejado. Y en este día vamos a estudiar la última creencia de esta sección de Semana de Consolidación, titulada La Mayordomía. Y es un tema interesante como todos los que hemos tratado. Sabes que a veces nosotros creemos que la mayordomía solo tiene que ver con el cuidado de nuestras finanzas, pero hoy estudiaremos qué abarca el concepto completo de mayordomía. Sería interesante descubrir si en algún punto nosotros hemos estado siendo realmente fieles mayordomos del Señor. Y vamos a iniciar nuestro estudio. Creencia de los Adventistas del Séptimo Día, página 301, nos dice que somos mayordomos de Dios a quienes se nos ha confiado tiempo y oportunidades, capacidades y posesiones y las bendiciones de la tierra y sus recursos. Y somos responsables ante Dios por el empleo adecuado de todas esas dádivas. Reconocemos el derecho de propiedad por parte de Dios mediante nuestro servicio fiel a Él y a nuestros semejantes y mediante la devolución de nuestros diezmos y ofrendas que damos para la proclamación de su evangelio, para el sostén desarrollador de la iglesia. Y dice que la mayordomía es un privilegio que Dios nos ha concedido para que crezcamos en amor y para que logremos la victoria sobre el egoísmo y la codicia. Amén. Creo que podríamos resumir un poco la mayordomía en este párrafo, pero vamos a estudiarlo un poquito más a profundidad. ¿Qué es la mayordomía? Salmos 24:1 que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué es la mayordomía según la Biblia? Es el cuidado de todos los dones que recibimos de Dios. Es la sabia administración de nuestro cuerpo, de nuestro tiempo, de nuestros recursos económicos. La mayordomía es reconocer que Dios es el dueño de todo y que nosotros tan solo somos administradores de lo que Dios nos regala. Un mayordomo es una persona a la cual se le encarga el manejo de la casa o la propiedad de bienes o de otros. Mayordomía es la posición de deberes o servicio de un mayordomo y significa la responsabilidad que le cabe al hombre por todo lo que Dios le ha confiado. ¿Cómo podemos reconocer que Dios es el dueño? Según la palabra de Dios. Lucas 10:27, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Somos mayordomos de nuestro cuerpo y de nuestros actos. Siguiente, Mateo capítulo 25. Ahí nos dice que la mayordomía se enfoca también en nuestras capacidades. Perdón. Y por último, Colosenses 3:23 al 24 y Efesios 5:15 al 16 nos dice que la mayordomía también tiene que ver con cómo utilizamos nuestro tiempo. Génesis 1:28, 2:15 y Apocalipsis 11:18 nos dice la mayordomía de las posesiones materiales. Somos responsables de todos los bienes materiales que recibimos. ¿Por qué debemos devolver el diezmo y las ofrendas? Hay gente que no entiende este concepto. Malaquías 3:10 dice lo siguiente: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. La Biblia dice que el Señor nos pide que llevemos los diezmos al alfolí. Hay gente que dice: no, es que yo le doy mis diezmos a fulanito, mejor se los doy aquí, mejor los utilizo para allá. Pero es que Dios es un Dios de orden, repito, y Dios hace sus deseos, los manifiesta a través de órdenes. Y cuando Dios da una orden, no estamos en la capacidad de decidir si quiero o no quiero, o si lo hago de esta forma vale lo mismo. No, porque Dios establece la forma adecuada en la que Él desea que las cosas sean. La Biblia dice traer los diezmos y las ofrendas al alfolí, es decir, nosotros debemos obedecer ese mandato del Señor al llevar nuestros recursos a la iglesia. Ojo, puede ser que en algún momento se hayan malos manejos, pero no es tu responsabilidad señalar esos malos manejos o dejar de dar al Señor lo que le corresponde y agradecerle a través de tus ofrendas solo por esos malos manejos, porque a final de cuentas tu responsabilidad y tu fidelidad y agradecimiento a Dios llegan hasta el momento que tú colocas tu ofrenda, tu diezmo, en los canastillos
De ahí en adelante ya es responsabilidad de quien lo administra y de Dios juzgar qué sucede con ellos. Mientras tanto, tú solo debes ser un buen mayordomo. ¿Para qué se usan los diezmos? Números capítulo 18, versos 21 y 24. Dice lo siguiente: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos, en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Porque los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Este es un tema muy debatido. Y es un tema que a veces puede ser escabroso porque hay gente, repito, que dice que los diezmos tan solo se utilizan para que los pastores se enriquezcan. Hace un tiempo, precisamente hablando de mayordomía, yo dije en una iglesia lo siguiente, y es un concepto bíblico el que yo he adquirido. Usted, hermano, no mantiene a los pastores. Y yo sé que quizás voy a herir susceptibilidades en este momento, pero es la realidad, es el concepto bíblico. Usted no mantiene a los pastores, ni en esta ni en otra iglesia. Porque una vez que usted le es fiel a Dios, tiene que entender que el diezmo no es de usted. ¿El diezmo de quién es? De Dios. Usted solo le regresa lo que es de Dios. Entonces usted no mantiene a los pastores. Es Dios quien los sustenta. Usted le da al Señor lo que es de Dios y Dios decide qué hace con sus recursos. Según la Biblia, esos recursos iban a ser usados para ese pueblo sacerdotal que se levantó, que eran los levitas, para instruir a su iglesia. Hoy en día, nuestra institución tiene otros parámetros para repartir ese recurso que el Señor, que es del Señor, repito. Así que, hermanos, con todo cariño, le repito, usted no mantiene al pastor. Es Dios quien lo sustenta. No son mis palabras, es lo que la Biblia dice. ¿Para qué se usan las ofrendas? Según Éxodo 36, 2 al 7. Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda de los hijos de Israel, que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, a cada uno de la obra que hacía. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre, en el 6, ninguna mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. ¿Para qué sirven las ofrendas? Las ofrendas para sostener las iglesias. La misma Elena G. de White dice en el libro Mayordomía Cristiana que si todos ofrendáramos según la medida de las bendiciones que el Señor nos da, nuestras arcas nunca estarían vacías, sino como en aquella antigüedad en el pueblo de Israel con el santuario, rebosarían. La ofrenda es el corazón con el que yo quiero agradecerle a Dios. Y a veces somos un poco mezquinos en la gratitud al Señor. Recordemos que las ofrendas tienen la función de sostener a nuestra iglesia. Y mientras más generosos seamos con Dios, mucho más, vamos a decir, estables, mucho más bonitas, mucho más trabajadoras estarán nuestras iglesias, porque el recurso no será un impedimento para ellos. ¿Hay algún límite de dadivosidad para devolver los diezmos y las ofrendas? Segunda de Corintios, capítulo 9, versos 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Debemos comprender que dar con un espíritu triste es igual a no dar. Y si tú deseas realmente olvidarte de ti, una de las formas en las que puedes hacer es dando gratitud a Dios a través de tus recursos. Dice la Biblia que no para recibir, sino o por necesidad, sino porque amamos y agradecemos al Señor. Esa es la medida para dar, ya sea mucho o poco. ¿Qué otras ofrendas son necesarias en la iglesia? Mateo 25 dice lo siguiente en los versículos 34 y vamos a saltar un poquito hasta el 40. Entonces el rey diría a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y dice el
40. Y respondieron al rey y le dirán: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, allí en ese pasaje el Señor nos habla cuando hay necesidad de personas que están en la cárcel, de viudas, de huérfanos, de personas necesitadas. Y ciertamente que a veces parece tan difícil dar tu diezmo, dar tu ofrenda en la iglesia y aparte dar ofrenda para los pobres. Pero hermanos, solo así podemos sacar de nuestro corazón este egocentrismo de sentir que solo nosotros tenemos necesidades y que una vez que nuestras necesidades son cubiertas, entonces estamos felices. Porque al tener esta actitud nos centramos solo en lo terrenal, dejando de ver que esas cosas de las que te desprendes y que quizás te pueden hacer falta, son ese sacrificio que puedes hacer en el nombre de Cristo Jesús por amor a Él y a tu prójimo. La viuda de las 2 blancas dio todo lo que tenía, no se quedó con nada. Y yo sé que a veces eso nos puede sonar extremista y hasta nos da miedo, porque te soy sincera, también me da miedo de pronto decir, ¿y si doy todo lo que tengo, con qué me quedo? ¿Cómo le voy a hacer? Pero tenemos un Dios sumamente poderoso, que se vale de los pajarillos si es necesario para darnos de comer. Nuestra función tan solo es cumplir lo que el Señor demanda de nosotros. Confiar, porque la parte activa de la mayordomía es la fe. Fe en que Dios suplirá todo lo que me falte. Siguiente. ¿Qué advertencia da Dios a quienes son infieles en los diezmos y las ofrendas? Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y dice el 12: y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová. El Señor no puede dar más de lo que nosotros le damos a Él. Imagínate, si Dios te da y tú lo que tienes lo presionas aquí y no lo quieres soltar, ¿cómo Dios te puede dar más bendición? Necesitas abrir la mano, compartir lo que tienes, que esta mano se vacíe tal cual para poder recibir de Dios nuevamente y entonces la bendición siga fluyendo. ¿Qué hizo Cristo por la raza humana como fiel mayordomo? Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no escatimó ser Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose se hizo humilde y descendió hacia nosotros. Y dice que sí fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo estoy parafraseando, sé que quizás tú te lo sabes mejor. ¿Sabes? El cielo, Dios, no se reservó nada por nosotros. Y sabes que eso me conmueve mi corazón, porque reconozco que muchas veces me falta esa fe de la que hoy te he hablado, para dar a Dios y a mis semejantes mucho más de lo que yo creo que realmente debo dar, según lo que la palabra indica. Cuando recuerdo que el Señor Jesús no escatimó ni una gota de sangre, porque dice que en esa cruz del Calvario se derramó toda su sangre para darnos a nosotros, y no cualquier sangre, estamos hablando de la sangre del Hijo de Dios, del dueño del universo. No se escatimó, no se vio a sí mismo como algo muy importante, sino que se desprendió de esa deidad para darnos. El cielo vive para dar. Y siempre que recibimos del cielo, debemos tener la conciencia de que estamos en la obligación de dar al cielo a través de las bendiciones que recibimos, compartirlas con otros. Los 3 principios de bendiciones de la mayordomía. Lucas 12:15 dice que la mayordomía da una bendición personal, sí, porque te aleja del yo. Dejas de verte y empiezas a ver el cielo y las necesidades de otro como más importante, y esa es una gran bendición. Primera de Timoteo 6:18-19 dice que la mayordomía es una bendición para nuestros semejantes, alabado sea su nombre. A veces olvidamos las necesidades de otros y nos aferramos a lo nuestro, pero una vez que compartimos, el Espíritu de Dios habita en nosotros y esa bendición que damos, repito, primero queda en nosotros y podemos estar en paz con el Señor Jesucristo. La mayordomía, según Mateo 24:14, es una bendición para la iglesia. Una vez que estamos dispuestos a dar y dar en nuestra iglesia, siempre podrán contar con nosotros y la iglesia prosperará. Ojalá que haya cada día más miembros dispuestos a dar a la obra del Señor. La participación continua de los miembros en el acto de dar es como el ejercicio.
fortalece el cuerpo de la iglesia y le permite participar en compartir las bendiciones de Cristo le ha concedido. Estudia, medita y aplica. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Por qué la mayordomía es más que solo dinero? Porque no se trata de solo dar nuestros recursos materiales, sino darnos a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos y dar al Señor nuestro corazón. ¿Das a Dios tu diezmo y ofrendas para que Dios te bendiga? ¿O lo das porque ya te ha bendecido? Hay una gran diferencia. ¿Lo hago porque requiero algo del Señor o lo hago porque reconozco que Dios ya me ha dado suficiente? Sin duda alguna, marca una diferencia ese concepto. ¿Por qué debemos seguir siendo fieles a Dios aun cuando exista un tesorero que no hace un buen uso del dinero? Porque ese tesorero dará cuentas al Señor. Pero su mala ejecución no me va a eximir a mí de no haber sido fiel a Dios. Mi trabajo es serle fiel a Dios porque Dios ha sido fiel conmigo. ¿Con qué podría pagar el sacrificio de Cristo? Con nada. Cada vez que recuerdes que Cristo murió en una cruz, no creo que tu corazón se sienta complacido de no darle en recursos, tiempo y esfuerzo lo que Él se merece, pues te amó más que a sí mismo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Sigan pasando un feliz sábado.